En esta segunda parte del viaje del Papa a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, nos vamos a centrar ya cuando estuvo en Sudán del Sur. Y no estuvo solo, estuvo acompañado de dos personajes realmente importantes a nivel ecuménico, sí, porque de eso iba la visita. Pero vais a ver qué interesantes cuestiones surgen de todo ello, que una vez más, viendo todo lo que hemos ido presentando hasta ahora en otros temas, vais a ver cómo va cuadrando todo para que la profecía final se cumpla. Empezamos esta segunda parte con esto. Comienza la peregrinación ecuménica de paz de Francisco a Sudán del Sur. Ya habéis visto el niño entregándole la palomita. El avión del Papa Francisco aterrizó y, lógicamente, no va solo. Encabeza una peregrinación ecuménica de paz acompañado por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields. Es recibido por el presidente de la República y, lógicamente, después, ya sabéis, tocaría hacer el discursito. El Santo Padre realiza la visita del cortesía al primer mandatario. El Papa recibido junto a Welby y Greenshields a la entrada del palacio, donde posan para una foto y Francisco firma el libro de honor. Francisco y el jefe de Estado toman el ascensor hasta el estudio del presidente, donde tiene lugar un encuentro privado, o sea, aparte. Fijaos que hace mención que quien firma en el libro de honor es el Papa, de los otros no dicen que lo hayan hecho, ¿no? Bueno, no sé si realmente lo hicieron o no, pero no consta. Este sábado 4 de febrero, en cambio, el Papa se reúne con los obispos, sacerdotes religiosos y seminaristas en la Catedral de Santa Teresa, luego con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica y con los desplazados internos en el Freedom Hall. También presidió una oración ecuménica en el mausoleo John Garang. Sí, esto es lo que iba a hacer e hizo. Pero una vez más, interesante, ¿a quién va a visitar? Como no, a los suyos, a los de la Compañía de Jesús. Y ahora vamos a ver el discurso del Papa a las autoridades de Sudán del Sur. Y lo vamos a ver enterito, porque vale la pena. Se dirige a autoridades, sociedad civil, cuerpo diplomático, presidentes, vicepresidentes del país, etc. Me alegra estar en esta tierra que llevo en el corazón. Le agradezco, señor presidente, las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes y a través de ustedes a todas las mujeres y a los hombres que habitan en este joven y querido país. Vengo como peregrino de reconciliación, con el sueño de acompañarles en su camino de paz, un camino tortuoso, pero que ya no puede ser postergado. No he llegado solo, porque en la paz, como en la vida, se camina juntos. Me encuentro ante ustedes con dos hermanos, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, a los que agradezco lo que nos acaban de decir. Juntos, teniéndoles la mano, nos presentamos a ustedes y a este pueblo en el nombre de Jesucristo, Príncipe de la Paz. Y fijaos que ellos van, y principalmente el propio Papa, como eso, el peregrino de paz, y el que va a llevar la paz a ellos, y es lo que les pide. Nos hemos embarcado en esta peregrinación ecuménica de paz después de haber escuchado el grito de todo un pueblo que con gran dignidad llora por la violencia que sufre, por la constante inseguridad, por la pobreza que lo golpea y por los desastres naturales que lo atormentan. Son años de guerras y conflictos que parecen no tener fin. Incluso recientemente se han verificado violentos enfrentamientos, mientras que los procesos de reconciliación y las promesas de paz permanecen incumplidas. Que este sufrimiento extenuante no sea en vano, que la paciencia y los sacrificios del pueblo sursudanés, de esta gente joven, humilde y valiente, interpelen a todos y que, como semillas que en la tierra dan vida a la planta, vean nacer brotes de paz que den fruto. Volvamos a las fuentes del río, al agua que simboliza la vida. En las fuentes de este país encontramos otra palabra que designa el curso emprendido por el pueblo sursudanés el 9 de julio de 2011, república. Y ahora estad atentos a lo que dirá sobre república. Pero, ¿qué quiere decir ser una república? Significa reconocerse como realidad pública, es decir,
afirmar que el Estado es de todos y, por tanto, que quien en su seno asume responsabilidades mayores, presidiéndolo y gobernándolo, está obligado a ponerse al servicio del bien común. Este es el propósito de la autoridad, servir a la comunidad. La tentación que está siempre al acecho es servirse de ella para alcanzar los propios intereses. No basta, por tanto, llamarse república. Es necesario serlo a partir de los bienes primarios, que los abundantes recursos con los que Dios ha bendecido esta tierra no se reserven a unos pocos, sino que sean prerrogativa de todos y que los planes de reactivación económica se correspondan con proyectos dirigidos a una igual distribución de las riquezas. Fijaos, insta a que sean república de verdad. Sí, repartiendo todo entre el pueblo y dirigiendo al pueblo, porque para eso hay que trabajar por el bien común, como república. Es curioso, él instando a república cuando lo que menos les ha gustado es que hubiese repúblicas. Sí, porque la república que es Estados Unidos no la quieren. Por eso los jesuitas trabajaron desde el inicio para derribar la Constitución de Estados Unidos, y lo van a conseguir, porque finalmente se van a doblegar al Vaticano del todo, absolutamente del todo. Interesante, ¿eh? ¿Cómo puede ser que una vez más haya habido este cambio en la forma de proceder del Vaticano? ¿Se entiende? Se entiende cuando se trata de coger a todos bajo el mismo paraguas. Después las cosas van a cambiar radicalmente, porque todas esas repúblicas y no repúblicas, lo que se llamen democracia y lo que no, todo será para estar bajo consonancia de los parámetros dictatoriales del Vaticano, al cual harán caso sí o sí. Sigue diciendo, para la vida de la república es fundamental el desarrollo democrático. Otra cosa que a ellos jamás les ha gustado. Sí, durante toda la historia del Vaticano la democracia no ha sido precisamente lo que se debía instaurar en los pueblos, sino la teocracia de ellos. Sería la vaticanocracia, si acaso. Este tutela la benéfica distribución de los poderes públicos, de modo que, por ejemplo, quien administra la justicia pueda ejercitarla sin condicionamientos por parte de quien legisla o gobierna. La democracia presupone, además, el respeto de los derechos humanos, custodiados por la ley y por su aplicación, y específicamente presupone la libertad de expresar las propias ideas. En efecto, es necesario recordar que no hay paz sin justicia. Juan Pablo II dijo esto en mensaje para la celebración de la 35 Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero de 2002. Interesante porque no hay paz sin justicia. Y esto mismo es lo que terminarán aplicando, muy mal aplicado, por cierto, cuando quieran esa paz universal y resulta que haya gente que dirá que el sábado sigue siendo el día de Dios, que no hay inmortalidad del alma y mantendrá las sanas doctrinas bíblicas, y diciendo que son ellos y otros, claro que sí. Bueno, pues todo eso va a provocar que si quieren paz deberán aplicar justicia, y esa justicia, que será una injusticia en verdad, será ir contra el pueblo de Dios que guarde los mandamientos y tenga la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Por tanto, ya veis cómo cambian las cosas, ¿eh? Pero desde luego ya iban avisando desde el año 2002 por parte de Juan Pablo II, sí, paz y justicia va asociado, y esto es cierto, porque el Señor funciona también así. La diferencia es que Satanás, cuando hace aplicar esas cosas, esos plagios de las cosas de Dios, evidentemente lo lleva a su terreno, y es el terreno evidentemente diabólico donde todo se tuerce. Y nos sigue diciendo, pero también que no hay justicia sin libertad. Por tanto, se debe conceder a cada ciudadano y ciudadana la posibilidad de disponer del don único e irrepetible de la existencia con los medios adecuados para realizarlo. Como escribía el Papa Juan, el hombre tiene derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. Qué bonito suena todo, ¿eh? Bueno, pues años atrás todo esto no funcionaba así precisamente dentro de las cuestiones vaticanas, ¿eh? Sobre todo encarado al pueblo, claro. Mientras tanto, ¿qué sucedía en Sudán del Sur? Pues 21 personas asesinadas en el sur de ese país, precisamente.
Ya veis, sigue la tensión, sigue el conflicto. Un enfrentamiento entre pastores armados causó víctimas civiles en un país donde continúan los enfrentamientos. 2/3 de la población corren peligro de inanición con 4 millones de desplazados y emigrantes. ¿Entendéis el por qué suena tan bien el discurso papal allí? Y no solo del Papa, porque veréis a los otros dos también diciendo lo suyo. La llegada del Papa Francisco a Sudán del Sur como peregrino de la paz, junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields, no ha frenado la violencia que sigue asolando el país. Bueno, pues no han traído la paz con ellos. Ayer al menos 21 personas murieron a manos de pastores armados en un ataque de abigeato en el condado de Kahokeji, en el estado meridional de Ecuatoria Central. Una lucha entre comunidades rivales que las autoridades condenaron en los términos más enérgicos posibles, calificando el ataque de acto bárbaro de venganza y masacre de civiles inocentes. Recordad que todo esto se está fraguando porque hay potencias interesadas en los recursos que hay en esas tierras. Ya hubo la división del norte y el sur de Sudán y ahora aún siguen los conflictos. Y es curioso que al menos el principal de estos tres que fue a visitar allí también movía intereses en todo ello. Y aquí seguimos, dispuestos a reanudar las conversaciones de paz en Roma. En su saludo al Papa, el presidente sudanés califica la visita de hito histórico y recuerda el retiro espiritual de 2019 en el que Francisco besó los pies de los líderes del país para abogar por la paz, para después anunciar su disposición a reanudar las conversaciones mediadas por la comunidad de San Egidio con los grupos opositores no firmantes. Ya lo mostramos eso en su momento, cómo besó hasta los pies de las partes que estaban en conflicto bélico. Y mira por dónde la comunidad de San Egidio, tan ecuménicos ellos, también estaban participando de todo esto, buscando la paz. Qué perfecto trabajan, ¿eh? Un gesto de distensión, el anuncio oficial de la disposición a reanudar las conversaciones de paz en Roma, o de Roma, con los grupos de oposiciones sursudaneses no firmantes, los NSHOC. Así se expresó el presidente de la República de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, en su discurso de bienvenida a Francisco, el primer papa que visita el país. Su presencia entre nosotros es un hito histórico, declaró el jefe de Estado. El gobierno local había suspendido las conversaciones con la mediación de la comunidad de San Egidio en los últimos meses, alegando la falta de compromiso de los grupos NSHOC. Salva Kiir Mayardit expresó su esperanza de que los grupos de resistencia, por su parte, correspondan a este gesto y se comprometan sinceramente con nosotros para lograr una paz inclusiva en nuestro país. El presidente recuerda el retiro espiritual en el Vaticano, en 2019, cuando el Papa Francisco besó sus pies y los de los vicepresidentes designados presentes, entre ellos Riek Machar, para pedir la paz. Esta última recuerda a Salva Kiir Mayardit, estaba fuera del país cuando nos besó los pies. Hoy el doctor Riek y yo estamos sentados aquí trabajando juntos para aplicar el acuerdo de paz revitalizado firmado en 2018. Por tanto, mensajero de paz también. Pero atención a esto. Salva Kiir espera que la búsqueda de la paz y la reconciliación se vea favorecida por la peregrinación ecuménica Sudán del Sur del Papa, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields. La histórica visita de estos eminentes líderes cristianos debería impulsarnos a una profunda reflexión sobre nuestra historia reciente, especialmente en lo que respecta a la noble tarea de construir la paz y los importantes proyectos de reconciliación y perdón entre nuestro pueblo. Por eso lo titulan Importancia de la peregrinación ecuménica. Y como podéis ver en la fotografía de la derecha, que era también imagen de portada, ahí están. Bien, pues sigamos. El Papa ante desplazados en Sudán del Sur. Las mujeres son la clave para transformar el país. Fijaos cómo vuelve a hacer incidencia en lo mismo, ¿eh? Y mira por dónde el Vaticano publica la foto de un niño que da limosna al Papa en Sudán del Sur, el país más pobre del mundo. Un niño sudsudanés del país más pobre del mundo le ha dado una limosna de 0,007 euros al Papa Francisco.
Y ahí tenéis la imagen. ¿Buscado o no buscado que el niño hiciera esto? Vaya usted a saber, pero cuando hemos visto tantas cosas que el Vaticano prepara también, todo es posible. Con todo ello, quería dar una lección. Y bueno, aquí más o menos nos vienen a decir pues, que esta es la foto símbolo del viaje. Claro, no falla. Quien es pobre dona todo lo que tiene, ha comentado. Bueno, pues ya era de esperar que evidentemente siempre habría esa imagen tierna, conmovedora, que marcara el deambular de lo que se hizo allí. Bueno, aquí nos hace una comparativa que para comprar $1 necesitaban pagar 425 libras sudsudanesas. Por tanto, lo que le dio, pues, evidentemente, era una súper poca cosita, pero para el niño que podía ser todo fue como la ofrenda de la viuda, para que me entendáis, ¿eh? Bueno, una vez más, el trabajo del Vaticano con esas imágenes que llegan a impactar siempre. Sigamos. Francisco dice también trabajar por una paz que integre las diversidades. La oración atrae la salvación de Dios sobre el pueblo. Por eso el Papa Francisco la puso en primer lugar en el momento de su discurso durante la oración ecuménica por la paz, realizada junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia. Es necesario, dijo también el Papa, trabajar por una paz que integra las diversidades, difundir el estilo de no violencia de Jesús y caminar dando pasos concretos de caridad y de unidad. Para que el Señor de la paz intervenga ahí donde los hombres no alcanzan a construirla, es necesaria la oración, una tenaz, constante oración de intercesión. Es la primera y más importante entre las indicaciones del Papa para que los cristianos puedan obrar bien y tener la fuerza para caminar, dada en el contexto de la oración ecuménica realizada junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia en su peregrinación de paz en Sudán del Sur. En el encuentro en el mausoleo John Garang de Yuba, diversas voces se unieron para rezar por este pueblo herido. Rezar, dijo el Papa en su alocución, nos da la fuerza para salir adelante, superar los temores, entrever aún en la oscuridad la salvación que Dios prepara. Es más, continuó, la oración atrae la salvación de Dios sobre el pueblo y la oración de intercesión que caracterizó la vida de Moisés es una obligación sobre todo para nosotros, pastores del pueblo santo de Dios. Fijaos con quién se están comparando, ¿eh? Para mover un proceso de paz que en verdad es por intereses, para que alguien se lleve la mejor parte del pastel, y mira por dónde lo comparan a lo que hacía Moisés. Y ellos se retratan como pastores del pueblo santo de Dios. Vaya. En nuestras diversas confesiones, sintámonos unidos los unos con los otros, como una única familia, y sintámonos responsables de orar por todos. En nuestras parroquias, iglesias, asambleas de culto y de alabanza, seamos asiduos y unánimes en la oración, para que Sudán del Sur, de la misma manera que el pueblo de Dios en la Escritura, llegue a la tierra prometida, que disponga con tranquilidad y justicia de la tierra fértil y rica que posee, y sea colmado de esa paz prometida, aunque lamentablemente no obtenida aún. Qué comparativas, ¿eh? Pero ya veis, al final va de ecumenismo absoluto. Y recordad que había una problemática con las iglesias pentecostales. En segundo lugar, Francisco señaló que precisamente están llamados a trabajar en favor de la causa por la paz. Jesús quiere, aseveró, que trabajemos por la paz. En efecto, Cristo, como recuerda el apóstol Pablo, es nuestra paz, precisamente en el sentido del restablecimiento de la unidad. Él es aquel que de dos hace uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, Efesios 2:14. Esta es la paz de Dios, no solo una tregua a los conflictos, sino una comunión fraterna, que es el resultado de conjugar, no de disolver, de perdonar, no de estar por encima, de reconciliarse, no de imponerse. Qué bien habla el papado, cuando interesa, hasta que verdaderamente, ¿qué harán? Conseguir el poder, se acabará lo que para ellos será el perdonar o el aguantar el que no pueden actuar ahora plenamente con los que para ellos son anatemas. Y luego, eso de no estar por encima, vaya si estarán por encima o así querrán estar sobre el auténtico pueblo de Dios.
Y no imponerse, ya, sí, sí. Trabajar por una paz, continuó el Papa, que integra las diversidades, que promueve la unidad en la pluralidad, porque el amor del cristiano no es solo para los que están cerca, sino para todos, porque cada uno en Jesús es nuestro prójimo, hermano y hermana, incluso el enemigo. Queridos hermanos y hermanas, quien se dice cristiano tiene que elegir de qué parte estar. Quien sigue a Cristo elige la paz, siempre. El que desencadena guerra y violencia traiciona al Señor y reniega de su evangelio. ¿Y a nosotros qué nos dirán en su momento? Si somos cristianos de verdad o no. Porque como diremos cosas que para ellos alterarán su paz, no la paz, sino su paz, entonces, claro, eso llevará conflictos, problemas y desgracias al mundo, porque de eso seremos acusados, que Dios va a castigar al mundo. ¿Por qué? Porque ellos permitirán aún que haya gente que no esté en consonancia con lo que ellos dicen, que dicen, de parte de Dios. Y entonces eso se tendrá que acabar. Y aplicarán justicia, su justicia, nada que ver con la justicia de Dios. Bueno, pues todo esto hemos de ir cogiendo los conceptos, porque lo que ahora plantean para solucionar una cuestión de intereses en ese país, luego será para una cuestión de intereses suyos para el gobierno mundial, que ellos tienen o pretenden tener dentro de muy poco. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento de Jesús, recordó el Santo Padre, contradice cualquier visión tribal de la religión y pidió difundir el estilo de no violencia de Jesús para que en quien se profesa creyente no haya más espacio para una cultura basada en el espíritu de venganza, para que el Evangelio no sea solo un bonito discurso religioso, sino una profecía que se hace realidad en la historia. Fijaos como siempre habla en esos conceptos de profecía que tan poco tienen que ver con la palabra de Dios y el concepto de profecía. En fin, ya veis qué cosas se están preparando, ¿no? Cualquier visión tribal de la religión, eso no puede ser. Hay que ir todos unidos. Y no estoy abogando con ello a ningún conflicto armado ni cosas así, ni mucho menos, porque el auténtico cristiano evidentemente no se moverá con esos parámetros, pero ellos ya están determinando lo que es una cosa y lo que es otra, para el bien o para el mal, dependiendo siempre de su prisma, claro. Después de rezar y obrar, es necesario, indicó el Santo Padre, caminar. En un país donde a lo largo de décadas las comunidades cristianas se han comprometido fuertemente en promover itinerarios de reconciliación con una herencia ecuménica que es un tesoro precioso. Francisco llamó a la memoria para subrayar que antes de las divisiones históricas hay una realidad inmutable. Somos cristianos, somos de Cristo. Como lo liga todo, ¿eh? Y afirmó que las divisiones eclesiales de los siglos pasados no influyan en quienes son evangelizados, sino que la semilla del Evangelio contribuye a difundir una unidad más grande, que el tribalismo y la división en facciones que alimentan la violencia en el país no afecten las relaciones interconfesionales. Al contrario, que el testimonio de unidad de los creyentes repercuta en el pueblo. En efecto, son la memoria y el compromiso las palabras claves que sugiere el pontífice para continuar el camino. Los pasos que los sudsudaneses realizan imitan las huellas de sus predecesores y por ello el Papa los llama a no tener miedo de no estar a la altura, sino a sentirse impulsados por aquellos que les han preparado el camino. Una vez más, la unidad, no haya divisiones, no haya facciones, todo eso acabará con la violencia de ese país. Por tanto, eso quiere decir que así debe ser en todas partes del mundo. Una unidad ecuménica y todo irá bien porque no habrá conflictos que tengan que ver con problemas religiosos también. Que muchas veces recordad que sí, son problemas religiosos y a veces son problemas religiosos que en verdad por detrás son intereses económicos y que mueven a los religiosos. O sea que hay un poco de todo, ¿eh? Como en una carrera de relevos, tomen el testigo para que de ese modo se acelere la llegada a la meta de la comunión plena y visible. Sí, se acelere la llegada a esa meta, ¿eh? Y porque se camina hacia la unidad cuando el amor es concreto, cuando unidos se socorre a quien está marginado, a quien está herido y descartado. Francisco subraya el compromiso que ellos ya realizan en tantos ámbitos como en la asistencia sanitaria, en la instrucción y en la caridad.
Sí, en esos ámbitos se mueve el catolicismo, claro, y así se gana la población. ¿Cuánta ayuda urgente e indispensable llevan a la población? Gracias por esto. Sigan así, nunca compitiendo, sino siendo como una familia, hermanos y hermanas que, por medio de la compasión por quienes sufren, los predilectos de Jesús, dan gloria a Dios y testimonian la comunión que Él desea. Queridos hijos, mis hermanos y yo vinimos como peregrinos en medio de ustedes, pueblo santo de Dios en camino. Aún estando distantes físicamente, permaneceremos siempre cerca de ustedes. Comencemos cada día, es la exhortación final del Papa, rezando los unos por los otros y con los otros, trabajando juntos como testigos y mediadores de la paz de Jesús, caminando por el mismo sendero, dando pasos concretos de caridad y de unidad. En todo, concluye Francisco, amémonos profundamente y de manera sincera. Y una vez más hay que decir que la unidad dentro del cristianismo, si no es en la verdad de la sana doctrina tal cual debe ser, es una fantasmada. Pero claro, a su vez, eso no quiere decir que no debas tener amor al prójimo. Claro que sí, lógicamente. No tienes que afectar a los demás, por eso eres un cristiano auténtico, teóricamente debe ser así, ¿no? Pues prácticamente también. Pero eso no incluye que debamos estar unidos en ecumenismo. Porque, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues es evidente, ¿no? Las palabras de Jesús hablan por sí solas. Por tanto, toda esta fachada de este ecumenismo es solo para llevar al mundo a un gobierno mundial llevado a cabo por delante, por supremacía, por el Papa de turno. Y aún todo ese disfraz del ecumenismo se lo están tragando tantos, incluidos adventistas, como iremos viendo en los coloquios de Apostasía Omega bajo el poder del papado que estamos presentando. Welby Greenshields, una peregrinación de perdón y justicia en Sudán del Sur. Y ahora vamos a ver cómo ellos también hablaron. Aquí los veis hablando desde un púlpito. Llamamiento por la paz del arzobispo de Canterbury a los líderes jóvenes y mujeres de Sudán del Sur. El moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Buscamos la reconciliación a través de Jesús. Vamos a ver qué dijeron. Los líderes tienen el poder de actuar en función de lo que dicen los demás. Pueden elegir escuchar a los demás o no. Pueden ofrecer un modelo para evaluar a quienes son diferentes de ellos o pueden fomentar las divisiones. Su tarea, sin embargo, debe ser ayudar a la comunidad a ser una, como lo son los fieles que deciden seguir a Cristo entrando en una nueva comunidad. Así lo subrayó el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana, en su homilía de la oración ecuménica celebrada en el mausoleo de John Garang en Yuba. Una comunidad, dijo Welby, citando los Hechos de los Apóstoles, en la que la corrupción estaba excluida y la violencia era inexistente, y en la que, cuando reconocemos que todo es de Dios, ya no tenemos miedo de perderlo, porque sabemos que es un Dios de abundancia y no de carencia, de grandeza y no de escasez. Por supuesto, subraya el arzobispo de Canterbury, en un mundo de hambre, sed y desastres naturales, la fe en la abundancia de Dios es difícil, pero cuando somos uno, nos apreciamos unos a otros como apreciamos los miembros de nuestro cuerpo. Por tanto, el llamamiento consiste en valorar a los jóvenes, la mayoría de la población de Sudán del Sur. No son solo el futuro, son el presente. Si les valoramos, escucharemos sus esperanzas de paz y oportunidad y permitiremos que estas esperanzas den forma a nuestras naciones y nuestras iglesias. No se dejarán engañar por la guerra, no se verá obligado a matar. Estarás en desacuerdo con los demás, pero seguirás queriéndolos. ¿Serás un ejemplo de amor obediente a Dios? Bueno, pues esto es hasta donde se debería llegar, pero no para eso hace falta ecumenismo. Que ya sabéis, recordad, ecumenismo quiere decir cogerlos a todos, crean en lo que crean, y ponerlos a los pies de Roma, para estar todos en la Eucaristía, finalmente celebrándolo juntos. No olvidéis eso. Un cambio de actitud que no puede separarse de la consideración de la mujer en la sociedad. Valoraren y honraren a las mujeres, dice de nuevo entre aplausos el arzobispo de Canterbury, sin violentarlas nunca, sin ser violentos, sin ser crueles, sin utilizarlas como si solo estuvieran ahí para satisfacer el deseo.
Las mismas mujeres sudsudanesas, increíblemente fuertes, y que además del dolor del conflicto y la responsabilidad de cuidar de sus familias, experimentan el trauma de la violencia sexual y el miedo diario a sufrir abusos incluso en sus propios hogares. Desde luego es una situación realmente caótica en este sentido, ¿eh? Y las pobres mujeres bien no lo están pasando. Bueno, pues evidentemente con una cosa buena también les ayudan en el discurso para que haya una buena unidad y todo funcione bien, para que coja todos los ámbitos, nada va a quedar descartado. Justin Welby, junto con el Papa Francisco y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields, se encuentran en Sudán del Sur como parte de su familia, de su comunión, para estar con ustedes y compartir su sufrimiento. La sangre de Cristo nos une, reitera, y basta por sí sola para nuestra salvación. Interesante, ¿eh?, lo que está diciendo. La sangre de Cristo nos une. Recordad también el ecumenismo de la sangre, ¿eh? Sí, que se basa en la de Cristo y se basa en la de ser derramada de gente creyente por otros que creen en religiones distintas que no son cristianas. Visitamos su país para reafirmar nuestro compromiso con ustedes, con la paz en Sudán del Sur, subraya Greenshields, y para fomentar la solidaridad con ustedes, el pueblo que sigue sufriendo los efectos de la violencia, las inundaciones y la hambruna. Desde luego, lo tienen todo, pobrecitos, ¿eh? Rezamos buscando la guía y la sabiduría del Espíritu Santo para que esta peregrinación ecuménica por la paz en Sudán del Sur aumente en todos nosotros el espíritu de cambio, espera Greenshields, y que esto nos permita a todos buscar la esperanza, la reconciliación, el perdón, la justicia y la unidad en y por nuestro Señor Jesucristo. Y ese era su discurso también, ya veis, iban todos a lo mismo, evidentemente. Sí, unidad, ecumenismo por encima de todo. Y Francisco dice, no pierdan la oportunidad de construir la paz. Otro sentido llamamiento a mantener viva la esperanza en las palabras del Papa en su saludo de despedida al final de la misa en el mausoleo de John Garang en Yuba. La esperanza aquí especialmente está en el signo de la mujer, a quien agradezco y bendigo de manera especial. Confío a María, Reina de la Paz, el camino de la reconciliación en el país. Fijaos cómo él está hablando de alzar a la mujer para que no tenga todos esos graves problemas que atraviesa, pero además le está dando cada vez un estatus más elevado, y todo esto no está pasando porque sí. Está pasando para que haya una vez más un equilibrio de conceptos que lleven a comparar a todas las mujeres como María, Reina de la Paz. Con lo cual, por eso se les está dando tanto auge, porque se busca una vez más que la gente, sí, no solo esté en ecumenismo, sino que además se centren en ¿quién? En María. Y ese concepto no se da cuenta la gente, incluso de partidos de izquierda, que evidentemente ayudan a, sí, el empoderamiento de la mujer que tanto se habla, y también partidos de derecha, y no saben, muchos de ellos, que lo que están haciendo, y no digo que esté mal que la mujer esté en un buen estatus, ni mucho menos, pero que se le busque esa supremacía ya, ¿para qué? Para que todo sea un reflejo de María, para llevarnos a una idolatría, a un culto de Semiramis, y que todo esto va a preparar el terreno ¿de quién? Para cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, porque la madre le va a mostrar el terreno al mundo para que lo abracen cuando llegue. Sí, la madre no va a ser María, evidentemente, en verdad, sino un demonio haciéndose pasar por María para llevar a la gente al falso Mesías. Todo se va trabajando paso a paso. Destacamos de aquí esto. Con mis hermanos Justin e Ian, a quienes doy las gracias de todo corazón, hemos venido hasta aquí y seguiremos acompañando sus pasos, haciendo todo lo posible para que sean pasos de paz, pasos hacia la paz. Quisiera confiar el camino de la reconciliación y de la paz a otra mujer, la más grande y al mismo tiempo la más pequeña, la más alta y al mismo tiempo la más cercana a nosotros, a cada uno de nosotros. Ella es nuestra tierna Madre María,
la reina de la paz. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho antes, cómo va todo para este camino? María, Nuestra Señora de África, está siempre con nosotros, dice el Papa Francisco, y a ella confía la gran causa de la paz en todo el mundo. A ella, a quien ahora rezamos, confiamos la causa de la paz en Sudán del Sur y en todo el continente africano, donde tantos hermanos nuestros en la fe sufren persecución y peligro, donde tantas personas padecen conflictos, explotación y pobreza. A la Virgen confiamos también la paz en el mundo, especialmente en los numerosos países que están en guerra, como la martirizada Ucrania. Una vez más, volviendo a lo mismo, y llevando el mundo a los pies de Semiramis, al culto pagano idolátrico. Sí, y la gente creyendo que verdaderamente están invocando a la Virgen María como si estuviera en el cielo ayudando al mundo. Qué cosas, ¿eh? Una vez más, si no conocemos la palabra de Dios bien, qué fácil es caer en todo esto. Y fijaos que todo esto tiene que ver con ecumenismo. Y muchos que están trabajando con los del ecumenismo, como adventistas, no se dan cuenta que esto va por este trayecto, que esto es una trampa que va a llevar a la gente también a los pies de esta pretendida Virgen María, que no es la auténtica, evidentemente, y que va a servir todo para preparar el terreno de una unidad a los pies en un falso templo, cuando allí esté también sentado no solo el Papa de turno, celebrando todos juntos esa Eucaristía que buscan tanto, sino porque allí mismo estará sentado también Satanás haciéndose pasar por Jesús, y a esto les están llevando. Y aún hay gente que aplaude el ir a las reuniones de ecumenismo con toda esta gente que está en ese error y que lo que hay que hacer es decirles cuál es el mensaje auténtico y que salgan de Babilonia, en vez de estar colaborando con ellos. Qué lástima. Y finalmente, Francisco regresa a Roma después de su visita al Congo y Sudán del Sur. Y esto es lo que vamos a ver, ese trayecto de regreso con esa entrevista ya característica del Papa en el avión con los periodistas, y vais a ver qué perlas deja ir, y especialmente una para Latinoamérica. No os lo perdáis, sobre todo los que vivís en Latinoamérica, aunque sois latinoamericanos y aunque estéis en otros lugares, porque evidentemente todos tenéis familia allí. Maranata 2031. Gracias porque con vuestras aportaciones podemos seguir haciendo esto, demostrando que Babilonia está dando de beber a todas las naciones su vino. Pero Dios también hará algo parecido, y cuando les haga beber su ira, vaya la que espera este mundo. Que el Señor nos ayude en todo, que Dios os bendiga. Y sí, recordad, Maranata 2031, no antes ni después.